¿Qué tal? Me da gusto saludarlos en este módulo que le vamos a llamar paradigmas por un lado y por otro lado le vamos a llamar principios básicos de administración. Iniciaré mi tema hablándoles acerca de qué son los paradigmas, la importancia que tiene un paradigma, platicar algunas definiciones con respecto a los paradigmas, definir la importancia que tiene a nivel personal y luego a nivel organizacional romper un paradigma y sobre todo lo más importante, ¿cómo puedo yo como empresario exitoso, como empresario de excelencia, precisamente romper un paradigma? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acompáñenme por favor en estos próximos minutos y platiquemos un poquito acerca de este tema que precisamente nos permitirá, creo yo, establecer algunas de las bases que nos permitan ser mejores empresarios. Iniciaré por favor entonces con la segunda lámina que ustedes tienen ahora proyectada en su pantalla. ¿Qué es un paradigma? Básicamente un paradigma es un supuesto fundamental. Es un supuesto que nos explica en los negocios cómo nos debemos de comportar. Nos dice a grandes rasgos qué es lo que tenemos que hacer, cómo comportarnos, cómo vestirnos, cómo expresarnos, qué decir y qué hacer. Básicamente eso es un paradigma. Este paradigma me crea un marco mental de referencia y sobre dicho marco es que nosotros actuamos invariablemente. Ahora, en las organizaciones, ¿por qué es importante estudiar un paradigma? En muchas ocasiones resulta ser que estos paradigmas, al indicarnos cómo nos tenemos que comportar, lo que va sucediendo entonces es que tenemos que entender que ahora tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar, tenemos que buscar una nueva y mejor manera de hacer las cosas. Es decir, no necesariamente la manera en la cual hoy día estamos haciendo las cosas dentro de la organización es la mejor manera. Entonces, este supuesto que me indica cómo comportarme y cómo tener éxito en la empresa me va a decir cómo hacer las cosas, sin embargo, no necesariamente sea lo mejor. De ahí la importancia entonces de entender las reglas del juego dentro del paradigma que yo estoy actuando para entonces poder evolucionar hacia un nuevo paradigma. En la siguiente lámina que ustedes tienen proyectado, ahí vamos a poder ver algunas de las definiciones básicas de lo que es un paradigma. Iniciaré diciéndoles que un paradigma, como tal, la palabra, proviene de una palabra griega, paradigma, que quiere decir a grandes rasgos patrón, modelo o ejemplo. Entonces un paradigma no es otra cosa que eso, un patrón o un modelo mental que me indica cómo debo de hacer las cosas. Es un ejemplo a seguir. Es decir, todos nos regimos por paradigmas y todos estamos regidos por ciertos patrones mentales de cómo hacer las cosas. Les pongo algunos ejemplos. Vamos a suponer que ahora yo voy a una comida de negocios y en esta comida de negocios me siento, por ejemplo, con gente de la cultura hindú. Están muy acostumbrados estas personas en la cultura hindú a eructar después de la comida. Sin embargo, acá en nuestra cultura no estamos acostumbrados a ello. Imagínense entonces que yo me siento con el director general de una empresa y de repente al final de la junta, al final de la comida, yo eructo. Entonces el director dirá, este señor no lo contraten, no es el apto o no es el adecuado, su paradigma no se ajusta a nuestro paradigma de negocios. De tal manera que ¿quién está bien? ¿Estamos bien en aquella cultura o estamos bien en esta cultura? Yo creo que al final del día las dos culturas estamos bien, cada uno en su propio paradigma, cada uno con su propia manera de ser. Este patrón, modelo o ejemplo entonces me va a indicar y me va a ir guiando, me va a decir la forma básica de pensar, valorar y comportarme dentro de una determinada realidad empresarial. Eso es un paradigma entonces. Otra definición básica sería que un paradigma no es otra cosa que una hipótesis entendida como un supuesto, el supuesto fundamental sobre el cual nosotros basamos los negocios. Por ejemplo, en los negocios un paradigma me indica pues que debo de llevar corbata a una junta de negocios, que debo de llevar una agenda, que debo de comportarme de una determinada manera. Pero comentamos que no necesariamente esta manera sea la más eficiente, sea la mejor, sea la más rentable, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en muchas ocasiones en nuestras organizaciones los paradigmas pueden estar escritos o pueden no estarlo. Es decir, en muchas ocasiones un paradigma se va transmitiendo más por costumbre de una generación hacia otra, por costumbre que más porque esté sustentado en algo real. Les pongo un ejemplo. Hay ocasiones en las cuales en una organización el paradigma está escrito en los manuales de reglas, procedimientos, instructivos. Ahí me dice cómo me debo yo de comportar. Tienes que llegar a tal hora, te tienes que retirar a tal otra hora, tienes que vestirte de una cierta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la organización en muchas ocasiones el manual es lo que me va a determinar cómo comportarme. Los instructivos me dicen cómo hacer las cosas. En la familia tenemos también ciertos paradigmas. Ahora recuerdo un ejemplo, el ejemplo de la señora que fue al mercado y compró una pierna de cerdo. Esta pierna de cerdo la cortó por la mitad
y al final del día la sirvió a la mesa en la cena y su esposo le preguntó, oye mujer, ¿por qué partiste la pierna a la mitad? Y la señora le contestó, es la receta secreta, no te puedo decir el secreto de la familia porque entonces se pierde precisamente todo lo que estamos nosotros haciendo. Este señor no se quedó quieto, sino que fue a investigar más allá por qué se partía la pierna y le preguntó a la mamá de su esposa, oiga suegra, fíjese que hoy en la noche, en la comida, mi esposa partió la pierna por la mitad y me dijo que esa era la receta de familia. ¿Qué hay con esa historia? Y entonces la suegra le contestó al señor, fíjate que ese es un paradigma, esa es la manera de hacerlo, no te puedo decir el secreto porque en un momento dado se pierde precisamente la receta familiar de antaño. Este señor no se quedó quieto, sino que siguió investigando, se fue con la mamá de la suegra, la abuela de la esposa, y entonces le preguntó, oiga señora, ¿por qué cortan la pierna a la mitad, de la pierna de cerdo, por qué la cortan a la mitad y la sirven así al momento de la cena? Y entonces la señora riéndose le contestó, ay mijito, lo que sucede es que en mi época no teníamos toda la tecnología que ustedes tienen ahora, y entonces yo tenía que calentar la pierna de cerdo en 2 anafres por separado, porque la pierna era suficientemente grande como para no poder cocerla de una sola vez. Entonces tenía que partirla por la mitad, cocía primero una vez, cocía después la siguiente vez y entonces ya lo servía. Eso es un paradigma. Este supuesto fundamental no está escrito en ningún lugar. En realidad no hay ninguna receta secreta que esté escrita, sino lo que sucede es que en la realidad es un paradigma que se ha ido transmitiendo, se ha ido generando y se ha ido pasando de generación a otra, más por la experiencia y más por la plática informal que por estar escrito en algún lugar dicho paradigma. Entonces, si estos paradigmas lo que nos hacen es establecer o definir límites, debemos de entender entonces cómo afecta esta creación de límites a nivel mental y a nivel organizacional, cómo es que incide en la manera en la cual estamos haciendo las cosas. Me gustaría, por favor, que hiciéramos un pequeño ejercicio en su cuaderno de notas. Yo lo que voy a necesitar, que de hecho ustedes lo traen ahí en su cuaderno, traen ya la lámina, lo que necesito es, por favor, que hagamos lo siguiente. Necesitaré, por favor, que hagan ustedes una disposición de 9 puntos. 9 puntos y estos 9 puntos que estén en esta disposición. Ahora necesito darles algunas reglas básicas con respecto a esos 9 puntos. Necesitaré que estos 9 puntos ustedes los unan con 4 líneas rectas, únicamente 4 líneas rectas. Estas 4 líneas rectas que toquen los 9 puntos y no se vale despegar el lápiz o pluma o con lo que ustedes estén escribiendo. Vamos a hacerlo, les doy unos momentos. ¿Qué sucede con este ejercicio? Lo que está sucediendo a lo mejor les cuesta un poco de trabajo realizarlo. Por lo siguiente, les voy a explicar qué es lo que sucede a nivel mental al momento en el cual ustedes ven estos 9 puntos. A nivel mental, sin que nadie nos los haya dicho, no existe una instrucción exprofesa para tal efecto. Lo que está sucediendo es lo siguiente. A nivel mental ustedes crearon una caja, ustedes crearon unos límites y entonces estos límites, cuando la mente crea esos límites ficticios, automáticamente la mente piensa, esta disposición de 9 puntos es un cuadrado. Luego entonces dentro de este cuadrado debe de estar la solución. Sin embargo, yo en ningún momento dije que era un cuadrado. Ustedes por su paradigma crearon el cuadrado mental y sobre dicho cuadrado están ustedes tratando de encontrar la respuesta. Ese es el paradigma. El paradigma lo que hace es establecer un marco mental de referencia, establecer un cuadrado mental, establecer unos ciertos límites y luego lo que espero es que sobre estos límites trate yo de encontrar la respuesta. Para romper entonces el paradigma, lo que necesitamos es irnos por fuera de los límites, buscar más allá de la caja mental que nosotros hemos creado y entonces a partir de ahí podremos encontrar la solución. Aquí voy. Voy a trazar una línea, voy a trazar otra línea, van 2, otra línea, van 3 y una cuarta línea. Son 4 líneas uniendo los 9 puntos. No despegué el lápiz y junté todos los puntos. ¿Esto qué quiere decir? Ahora quizá algunos de ustedes se estén riendo. Es que nunca me dijiste en las instrucciones que podía yo salirme de los límites. No, nunca lo dije. Sin embargo, tampoco lo prohibí. ¿Vieron? Ese es el efecto paradigma en acción. Ese es el paradigma del cuadrado mental que ustedes han creado.
Ustedes pensaron y ustedes argumentaron e inventaron una instrucción mental en donde no existía y dijeron, si se trata de un cuadrado, los límites de dicho cuadrado, por dentro de esos límites debe de estar la respuesta. Sin embargo, les acabo de mostrar que ustedes mismos crearon unas instrucciones en donde no existen y eso les originó, eso les motivó a no poder romper el paradigma. Se deben de salir del cuadrado, debemos de entender cuáles son los límites de dicho cuadrado mental que yo he creado y a partir de ahí tratar de buscar la nueva información. Entonces, así les demuestro un poco cómo en un momento dado creamos límites y luego a partir de ahí queremos encontrar la respuesta. Ese es el efecto paradigma en acción. Ahora, una vez que hemos establecido los límites, el problema con el paradigma es que una vez establecidos esos límites, me es muy difícil romper los mismos. Es decir, yo creo que las cosas deben de ser así porque así siempre las he hecho. Sin embargo, no necesariamente, acorde con lo que estamos platicando, el hacerlo así sea la mejor manera, la más eficiente, la más rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en todo momento debemos de estar buscando cómo podríamos hacer las cosas más eficientes dentro de nuestra organización. Una vez que hemos establecido los límites, acuérdense, el paradigma, una vez creados esos límites, me indica cómo me debo de comportar dentro de dichos límites para entonces poder tener éxito en el paradigma en el cual me estoy yo desarrollando. Sin embargo, acordémonos, la única práctica gerencial que hoy día tiene éxito es la práctica gerencial de constantemente estarnos acomodando al cambio. El cambio es lo único constante que existe en nuestras empresas y en nuestras vidas, de tal manera que es importante entender que en todo momento debemos de estar ávidos de estar buscando el cambio. En la siguiente lámina que vamos a proyectar, ahí les voy a platicar un poquito cómo y cuándo aparecen los paradigmas dentro de las organizaciones. Piensen ustedes, por favor, cada uno de nosotros trabajamos en diferentes empresas. Habrá quien trabaje en una aerolínea, habrá quien trabaje en un banco, en una empresa del ramo automotriz, en una escuela, etcétera, etcétera. Piensen, por favor, la mayoría de nuestras organizaciones, ¿cómo están organizadas? ¿Cómo está estructurada la manera en la cual hacemos las cosas dentro de la organización? En la mayoría de estas organizaciones tenemos un organigrama que nos dice quién hace qué, quién le reporta a quién se comunica con quién, cuáles son las cadenas de mando, las cadenas de comunicación, etcétera, etcétera. Generalmente, hasta arriba de este organigrama tenemos a un director general o a un gerente general. Abajo están los mandos medios y más abajo de la pirámide están precisamente los mandos operativos o las personas que tienen contacto directo con el cliente. Piénsenlo un poco. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué una organización que se dedica a dar educación, como podría ser una escuela, está organizada exactamente de la misma manera que una automotriz que se dedica a vender coches? Suena ilógico, ¿no? Precisamente, si nos dedicamos a cosas diferentes, lo que debiéramos de empezar a hacer es pensar cómo estructurarnos de una manera diferente que me permita estar como que más cerca del cliente. Tiene sentido, ¿no? Debiéramos de estructurarnos acorde con la necesidad del cliente, no acorde con la necesidad o el paradigma que nos han creado las escuelas de negocio con respecto a cómo administrar precisamente nuestra empresa. Hagamos un poco de historia. No es tan malo estar administrado así, pero ¿de dónde viene esta historia? ¿Por qué es que nos estamos nosotros administrando de esa manera? Por ahí de la Revolución Industrial, cuando la Revolución Industrial comenzó a gestarse, hace ya casi 2 siglos, ¿cuáles eran las instituciones sociales básicas que en aquella época existían? Existían básicamente 3 instituciones sociales. Una de ellas era el ejército, otro era la iglesia. De tal manera que piensen en el ejército y en la iglesia. Ambas estructuras organizacionales son exactamente iguales. Muy pocas personas están hasta arriba tomando las decisiones, entiéndase en el ejército un general o entiéndase en la iglesia el papa. Muy pocas gentes toman las decisiones arriba. Algunas personas, que son los mandos medios, toman las decisiones más de mediano plazo, más tácticas, y muchísimas gentes hasta abajo hacen las operaciones. Sin embargo, eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en el ejército y en la iglesia no hay libertad de expresión. Es decir, en la iglesia yo no puedo leer el libro de la religión que yo quiera. Tengo que leer el libro cuyo paradigma esté ajustado a esa religión que yo estoy estudiando. En el ejército yo no puedo elegir comportarme de la manera que quiera. Es decir, no me puedo levantar tarde, ni puedo faltar a trabajar hoy porque tengo flojera. Me tengo que ajustar al paradigma de dicha institución que es el ejército. ¿Lo ven? Estamos trayendo un paradigma de unas empresas que nada tienen que ver hoy día con nuestras empresas y ese es el problema.
entender que tenemos que resolver de tajo nuestro paradigma para tratar de evolucionar y ajustarnos precisamente a lo que necesitamos hoy día hacer y a la manera en la cual nos necesitamos comportar dentro de la empresa. Los espero en nuestro próximo módulo para que podamos seguir platicando un poquito acerca de este efecto. Muchas gracias. ¿Qué tal? Me da gusto recibirlos una vez más. En el tema anterior lo que comentamos fue la importancia que tiene tanto a nivel personal como a nivel organizacional evolucionar y cambiar de un paradigma a otro, entendiendo el paradigma precisamente como aquellos efectos o aquellas cosas que nos impiden lograr nuestros objetivos, dado que nosotros mismos nos hemos creado un efecto de caja mental en la cual no evolucionamos y no buscamos más allá de las cosas. Antes de iniciar este siguiente tema, lo que me gustaría es que una vez más ustedes me ayuden en sus cuadernos a elaborar una pequeña dinámica. Necesito, por favor, que ahí en su cuaderno ustedes hagan lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo un jardín en mi casa y entonces yo necesito que ustedes por favor me ayuden a plantar arbolitos en mi jardín. Necesito que estos arbolitos me ayuden a mí como persona a que mi jardín se vea más bonito, se vea más agradable. Les voy a dar únicamente, por favor, 10 arbolitos. Estos 10 arbolitos, plántenlos en el suelo de mi jardín como ustedes quieran, siempre que se cumplan 2 reglas básicas. Una, necesito que esos 10 árboles que yo les voy a dar estén alineados en 5 líneas rectas, es decir, que los arbolitos creen 5 líneas rectas. Y por otro lado, necesito que en cada una de estas 5 líneas rectas haya 4 arbolitos. De tal manera que por favor planten ustedes estos árboles como ustedes quieran, siempre que se cumplan estas 2 instrucciones. Les voy a dar un momento para que lo hagan. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. Lo que está sucediendo en muchos de los casos es que cuando se hace este ejercicio, la gente instintivamente tratamos de seguir las instrucciones al pie de la letra. Pero ¿qué pasa cuando estas instrucciones no necesariamente son las más eficientes, son las más completas, son las mejores al final del día? Hay ocasiones en las cuales yo como líder, como empresario exitoso o que plasmo en un manual de instrucciones lo que yo necesito que las personas hagan, hay ocasiones en las cuales no tengo la capacidad de comunicar de manera muy eficiente lo que se necesita hacer, de manera tal que creo un paradigma diferente a lo que yo realmente quería lograr. Es decir, aquí hay una serie de instrucciones que me imagino que ustedes están siguiendo al pie de la letra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo primero es que ustedes ahí en su cuaderno están trazando 5 líneas rectas. Voy a poner aquí el ejemplo. Una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas. Ahí está la primera instrucción cumplida. Trazaron ustedes en su cuadro 5 líneas rectas. Lo siguiente que están haciendo, creo yo, es ahora en cada línea están dibujando ustedes, están poniendo ustedes en cada una de estas líneas los 4 arbolitos que se comentaron. Y entonces proceden a lo siguiente. Un arbolito, 2 arbolitos, 3 arbolitos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando ustedes llegan a este punto, en la mente lo que sucede es lo siguiente. Automáticamente la mente piensa, pueden estar sucediendo 2 cosas aquí. O me están sobrando líneas o me están faltando árboles, pero esto es imposible de hacer. ¿Lo ven? Ese es el efecto paradigma una vez más en acción. Ustedes están creando reglas y disposiciones en donde no existen. Para poder evolucionar y para poder romper este paradigma, lo que necesitamos hacer es precisamente entender nuestra caja mental, buscar creativamente una mejor solución y tratar de resolver dicho problema ajustándonos a lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Cuál podría ser la respuesta? O de hecho, ¿cuál es la respuesta? Voy a trazar una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas. Ahí están las 5 líneas rectas que me indica mi primera instrucción. Ahora lo que voy a hacer es dibujar los arbolitos. Un arbolito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Se fijan? En cada vértice, en cada cruce hay un arbolito. El total de arbolitos son 10, los 10 que les di. Son 5 líneas rectas y en cada línea hay 4 arbolitos. Ahora ustedes podrán argumentar, nunca me dijiste que podía cruzar las líneas, pero acuérdense, señores, por favor, nunca se dijo en la instrucción, sin embargo tampoco se prohibió. Luego entonces lo que no está explícitamente prohibido en un paradigma está permitido.
Este es el efecto paradigma una vez más en acción. Entonces ahora sí surge la pregunta básica, ¿cómo entonces le puedo hacer para romper un paradigma? Ya entendimos la importancia de poder romper un paradigma, de estar ávidos de romper el marco mental de referencia. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo le hago precisamente para romper un paradigma? En su lámina número 5, ahí hablo un poquito acerca de cómo podemos nosotros romper los paradigmas. Y aquí hay básicamente 5 componentes mentales. Si nosotros hiciéramos un análisis de cómo opera nuestra mente, hay algo así como 5 diferentes componentes mentales que en un momento dado están influenciando o están ayudándome o inhibiendo a que yo rompa un paradigma. Vamos a platicar un poquito acerca de ellos. El primero le voy a llamar comprensión de las influencias. Comprender las influencias quiere decir que yo debo de entender todo lo que hay alrededor de la información, cómo en un momento dado la información distorsiona y ajusta lo que yo estoy tomando como decisión o lo que yo estoy haciendo, cómo esta distorsión y este ajuste se va para con mi paradigma. Es decir, uno ve lo que espera ver y pasa por alto aquello que no se ajusta a nuestro paradigma. Uno se comporta como se quiere comportar, acorde con los paradigmas, y pasa por alto aquello que no se ajusta al paradigma. Comprensión de las influencias quiere decir que hay ocasiones en las cuales cada uno de nosotros ve una misma imagen, ve un mismo problema, ve un mismo efecto y en función a ello tomamos una decisión. 2 personas pueden ver exactamente la misma información y esas 2 personas pueden estar viendo algo completamente diferente. Ese es el efecto paradigma en acción. Cada uno de nosotros ve lo que quiere ver. En sus láminas, en la lámina número 7, si ustedes ven, ahí se ponen 2 diferentes figuras. Una de las figuras es una serie de cajitas, una serie de cubos. Entonces yo necesito, por favor, que ustedes cuenten cuántos cubos hay en la figura que tienen del lado izquierdo. La pregunta es esa, ¿cuántos cubos hay del lado izquierdo? Creo yo que la mayoría de ustedes cuentan 6 cubos, 6 cubos con tapadera blanca, ¿no es así? Ahora pasemos, por favor, visualicen la figura que está del lado derecho. La pregunta es, ahí en esa figura, ¿cuántos cubos con tapadera blanca cuentan? Creo que la mayoría de ustedes contará 3 cubos con tapadera blanca. Sin embargo, si lo analizamos bien, es exactamente la misma figura, solo que está rotada 180 grados. ¿Eso qué quiere decir? Otra vez el efecto paradigma en acción. Cuando yo veo la figura del lado izquierdo, me creo una imagen mental y nada más alcanzo a ver 6 cubos con tapadera blanca. Sin embargo, si le doy la vuelta de 180 grados a esta figura, ahora alcanzo a ver otros 3 cubos, por lo tanto 6 más 3, 9. En realidad estoy viendo o siempre ha tenido 9 cubos con tapadera blanca esa figura. Lo que pasa es que la manera en la cual yo abordo la información determina el paradigma. Acordémonos, uno ve lo que espera ver y pasa por alto aquello que no se ajusta al paradigma, aquello que no tiene relación con la manera en la cual yo he sido educado o yo estoy interpretando la información. En su lámina número 8, en la parte izquierda, ¿qué alcanzan ustedes a ver allí? Estoy seguro que algunas personas alcanzan a ver un conejito o algunas personas alcanzan a ver una paloma. Otra vez el efecto paradigma. La misma figura, visto por diferentes personas, en un momento dado me va a dar diferente información. Uno ve lo que espera ver y lo que no se ajusta a mi paradigma lo paso por alto. Mi filtro mental no me permite ver aquello que realmente yo estoy buscando. En esa misma lámina número 8, la figura que está del lado derecho, ¿qué alcanzan ustedes a ver ahí? Estoy seguro que la mayoría de ustedes ve a un viejito que está despeinado, está desgreñado, parece estar muy sucio, una barba muy desarreglada, el pelo también muy desarreglado. Pero la pregunta es, ¿alcanzan ustedes a ver a una pareja de novios que se está besando ahí en la mitad de la figura del viejito? Véanlo bien, está cerca de la nariz y del ojo derecho del viejito. Ahí está la pareja de novios besándose. Es decir, aquí a lo que quiero llegar es, hay ocasiones en las cuales en la organización tengo tanta información alrededor de lo que yo estoy buscando que hay muchas ocasiones que este cúmulo de información alrededor me distorsiona lo que yo estoy buscando y entonces me cuesta trabajo visualizar aquello que realmente me sirve para poder tomar una decisión. Otra vez el efecto paradigma. Tengo que quitar toda la paja que en un momento dado no me ayuda, la paja de información, el exceso de información que no me ayuda a visualizar lo que yo quiero encontrar o lo que necesito ver. En su página número 9 alcanzan ustedes a ver ahí 2 cosas. ¿Y qué ven? Alcanzan a ver a una chica joven como de unos 18 años o a una viejita como de 80 años. Otra vez el efecto paradigma en acción.
un mismo cuadro de referencia, si lo vemos desde diferente ángulo, obtenemos diferentes cosas. Otra vez el efecto paradigma. Uno ve lo que quiere ver y no se ajusta mentalmente a aquello que en un momento dado no vemos. En esa misma lámina número 9 del lado derecho alcanzan ustedes a ver dos figuras. ¿Y qué ven ahí? Dos personas que se están viendo de frente o una sola persona, un solo rostro de una sola persona atrás de un candelabro. En realidad son las dos cosas, pero ¿qué es lo que quiero ver? Una vez más, el efecto paradigma en acción. En la lámina número 10, ahí ustedes alcanzan a ver dos cosas en la figura del lado izquierdo. ¿Y qué ven? Una cara grande como de indio o un esquimal entrando a una cueva. Una vez más, el efecto paradigma. Dependiendo del ángulo con el cual abordo yo la información, es lo que yo obtengo precisamente como decisión final con respecto a dicho paradigma. Acordémonos, una vez establecido el paradigma, una vez establecida la caja mental de referencia, es muy difícil tratar de evolucionar, tratar de buscar realmente qué es lo que estoy buscando. Hemos puesto ahí unas figuras más para que ustedes las analicen. Es decir, estas figuras también tienen que ver con el efecto de percepción. Uno ve lo que quiere ver y pasa por alto aquello que no se ajusta al paradigma. Esto entonces tiene que ver con las percepciones. Entonces, cuando quiera yo romper un paradigma, lo primero que debo de entender, lo primero que debo yo de buscar es el efecto de la percepción. Cómo la percepción me ayuda o me limita, me inhibe a tratar de buscar o encontrar lo que yo realmente me sirve para poder tomar una decisión. Ese es el efecto de las percepciones. Una vez que hemos entendido las percepciones, otro componente mental importante para poder romper un paradigma sería tener un pensamiento divergente. Generalmente en las organizaciones, en la escuela, en la familia, nos han dicho, no divagues, no inventes, céntrate en algo concreto. Sin embargo, para poder romper un paradigma, debo de divagar, debo de tratar de entender que no siempre hay una sola respuesta correcta a un fenómeno. Siempre hay más de una sola respuesta, siempre hay más de una manera de hacer las cosas. Entonces el pensamiento divergente me ayuda precisamente a entender qué es lo que tengo que hacer con respecto a dichas cosas. Lo siguiente que tendríamos que hacer es tener ahora un pensamiento convergente. Tratar de en un momento dado, después de que he divagado, después de que tengo muchas ideas sobre de las cuales yo puedo tomar una decisión, ahora estas ideas las tengo que filtrar por una especie de embudo mental de la cual esta filtración me ayude a determinar cuál de todas estas invenciones que he hecho, cuál de toda esta invención mental es la que mejor me ayuda a cumplir los objetivos. Otra sería la proyección. Necesito proyectar, necesito crear una especie de modelo que me permita determinar cómo le voy a hacer para ir desde el presente donde estoy hacia el futuro. Es decir, necesito proyectar la mente hacia lo que yo realmente quiero hacer. Y la última muy importante es la imaginación. Es muy importante imaginar cómo podríamos hacer las cosas. De hecho, los grandes inventores no han hecho otra cosa que estar imaginando. Si nosotros analizamos cuál ha sido el factor crítico de éxito de su trabajo, ha sido la imaginación. Alguna vez le preguntaban a Albert Einstein, ¿cómo le hiciste para llegar a tus teorías de la relatividad? Y él decía, es que siempre me imaginaba viajando a la velocidad de una bala de rifle. Agarra a alguien un rifle, lo dispara y yo voy sentado, soy un pequeño... Soy muy pequeñito y voy sentado en la bala y me estoy imaginando el mundo cómo se verá a la velocidad de la bala. El hecho de imaginar eso le permitió a Albert Einstein crear la teoría de la relatividad, que por cierto cambió toda nuestra vida, tanto a nivel industrial, organizacional, científico, cambió todo el paradigma para meternos hacia un nuevo entorno científico, la teoría de la relatividad. Newton, ¿cómo se imaginó las teorías de la gravedad? Él se imaginaba en un momento dado cómo se vería un artefacto cayendo a cierta velocidad y entonces lo que hacía era imaginarse precisamente cómo le podía hacer para poder ver cuál era la velocidad, cuál era la aceleración y cuál iba a ser el efecto de dicho artefacto cayendo hacia el suelo. Entonces, en el siguiente tema lo que vamos a estar tratando es precisamente, una vez entendido lo que es el paradigma, lo que vamos a tratar de hacer ahora es entender qué es la administración, para qué nos sirve y en un momento dado hacia dónde vamos. Los espero con gusto en el siguiente tema. Gracias.
Me gustaría cerrar este tema con algunas consideraciones finales acerca de lo que es un paradigma. Ahora ustedes podrán estar pensando, no me gusta todo este asunto de los paradigmas, es mucho problema. Yo vivía muy feliz con mis paradigmas sin saber necesariamente cómo romper precisamente un paradigma, pero ese no es el punto. El punto es que entendamos que en nuestra organización y en nuestra vida personal, si queremos ser líderes de excelencia, lo primero que necesitamos es entender cuáles son los filtros mentales que tenemos, cuáles son las incapacidades o áreas de oportunidad que en un momento dado no me permiten ser de una manera diferente. Eso es lo que tenemos de entender, eso es lo importante. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones finales con las cuales me gustaría cerrar este tema respecto a los paradigmas? Una de ellas es que los paradigmas son comunes. Todas las personas, en todas las organizaciones, todos tenemos paradigmas, todos vivimos dentro de un determinado paradigma, todos vivimos con reglas y reglamentos de cómo debieran de ser las cosas hechas en la organización, en la familia, con nuestros amigos, en la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, un paradigma es algo común. Todos vivimos dentro de un paradigma y todos nos manejamos dentro de dichos paradigmas. Otra es que un paradigma es funcional, un paradigma sirve. Es decir, ahora en día es tanta la información que nos llega de los medios de comunicación, de la sociedad, de los periódicos, de la escuela, de la familia, del trabajo. Tenemos tanta información que si no tuviéramos paradigmas, prácticamente nos volveríamos locos, no sabiendo discriminar qué es importante y qué no es importante, de tal manera que un paradigma es un filtro, es funcional, me ayuda a entender el mundo. Si no tuviera paradigmas, nos volveríamos locos tratando de entender qué sí es importante y qué no lo es. Otra idea básica es que nosotros, como seres humanos, invariablemente podemos elegir cambiar nuestros paradigmas. No estamos genéticamente programados para comportarnos siempre de una misma manera. Es decir, uno puede elegir ver una determinada situación desde una diferente perspectiva. Uno puede elegir el cambio de sus paradigmas. Ese es el punto importante. Tratar de entender que como seres humanos podemos elegir la mejor manera de tratar de hacer las cosas. Algo muy importante, entendamos también que siempre, invariablemente, hay más de una respuesta correcta para un mismo fenómeno. El hecho de que hoy día haya yo encontrado una posible respuesta correcta no necesariamente quiere decir que eso sea lo mejor, o sea lo más refinado, o sea lo más barato o más fácil, etcétera, etcétera. Otra es que, muy importante, en las organizaciones, los paradigmas estrictamente conservados nos pueden llevar a una grave enfermedad que en las organizaciones se le llama parálisis paradigmática. Esta enfermedad ha llevado a la quiebra a más de una empresa en su historia. Acuérdense de IBM en los años 70. IBM siempre pensó que las computadoras iban a ser grandes, muy grandes, que llenaban espacios muy grandes, cuartos muy grandes. De tal manera que llegaron empresas con computadoras más pequeñas, con laptops, con desktops, y esto permitió que estas empresas empezaron a evolucionar. La gente en aquella época necesitaba una computadora más pequeña. Sin embargo, IBM, por no evolucionar su paradigma, pensó que siempre las máquinas serían grandes y de ahí el fracaso financiero. Entonces, cuando llevamos los paradigmas a lo más estricto de nuestro comportamiento, caemos en una enfermedad mortal que se llama parálisis paradigmática. Y esta enfermedad ha llevado a la quiebra a más de una empresa. Quisiera entonces terminar el tema con una pequeña historia que me acaba de suceder recientemente. Hace poco conducía yo mi automóvil a gran velocidad por una carretera de doble vía, de doble sentido. De repente iba yo conduciendo cuando iba a entrar a una de mis curvas favoritas. Metí tercera velocidad, encarrilé el automóvil, entré a mi curva favorita cuando de repente, en contrasentido hacia mí, en el carril contrario, venía un auto completamente fuera de control. Este auto estuvo a punto de pegarme, pero antes de que me pegara, logré yo hacerme a un lado de la autopista. Cuando este auto pasó junto a mí, la persona que iba conduciendo, que era una mujer, llevaba la ventanilla abajo y lo único que alcanzó a gritarme cuando pasó junto a mí fue ¡cerdo! ¿Cómo? Pensé yo. ¿Cómo se atreve a ofenderme? Yo venía en mi carril. Ella es la que viene invadiendo mi carril. Yo vengo bien. Yo vengo incluso cambiando velocidades. Estoy por entrar a una curva que conozco. Yo vengo bien. Ella venía invadiendo mi carril. Ella es la que tenía la culpa. Sin embargo, no me quedé, esto lo pensé muy rápido, no me quedé con las ganas de decirle algo. E inmediatamente toqué la bocina para indicarle mi malestar. Bueno, por lo menos pude indicar mi malestar. Pasó el incidente, encendí una vez más el automóvil, metí primera velocidad, arranqué a toda velocidad, entré a la curva y choqué con un cerdo.
En realidad, ella lo que estaba tratando de hacer era avisarme, era informarme que ahí había un obstáculo. Es así que es una historia de paradigmas. Estoy seguro que en el futuro, amigos míos, muchas personas nos van a estar gritando cosas, pero de nosotros dependerá esas cosas convertirlas a oportunidades o verlas como amenazas. Acordémonos, uno ve lo que quiera ver y pasa por alto aquello que no se ajusta al paradigma. Nos vemos en el siguiente tema. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos nuevamente. En este siguiente tema lo que vamos a tocar es algunos conceptos básicos de administración. ¿Qué es la administración? ¿Cuál es su importancia? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles serían los beneficios de administrar? Etcétera, etcétera. Todo esto, por favor, amigos, recordemos, siempre buscando ser un empresario de excelencia. Lo que estamos básicamente tratando de lograr es contestar a la pregunta: ¿cuáles son los elementos mínimos necesarios que debiera yo de desplegar como líder efectivo para poder llevar a mi organización hacia la eficiencia, hacia menores costos, hacia tratar de ser mejor? Entonces empecemos por definir qué es administración. Básicamente el concepto de administración no es otra cosa que coordinar los esfuerzos del grupo de trabajo para tratar de lograr la mayor eficiencia dentro de un contexto determinado. ¿Esto qué quiere decir? En un momento dado, la administración no es otra cosa que tratar de hacer las cosas con y a través de las personas para que estas personas, haciendo su esfuerzo, nos ayuden a nosotros como líderes a lograr la eficiencia organizacional. Sin embargo, si aterrizamos un poquito más este concepto y le agregamos un poco más de información que nos permita hacer precisamente una definición más consistente, más completa, podríamos decir que la administración no es otra cosa más que un proceso. Un proceso que evidentemente tiene una serie de etapas cronológicamente alineadas e integradas y que al final del día nos permite lograr un objetivo. Ahora, este proceso, el objetivo básico que este proceso que le llamamos administración busca es coordinar de manera eficaz y eficiente los recursos de la organización para que la organización logre sus objetivos con la máxima productividad posible. Es decir, se trata de que los elementos con los cuales nosotros como líderes o como gerentes hemos sido dotados, hablo de insumos, recursos físicos, materiales, humanos, técnicos, etcétera, etcétera, se trata de combinar todos estos recursos para que al final del día la eficiencia la podamos lograr en nuestra organización. Y entonces, si analizamos, si desglosamos un poquito esta definición y tomamos los elementos básicos de la misma, como lo podrán ver en su lámina, tiene diferentes elementos, tiene diferentes pedacitos de información que ahora vamos a desglosar. El primero de ellos, hablamos de eficacia. La administración no es otra cosa sino tratar de hacer a nuestras organizaciones más eficientes, más eficaces. ¿A qué me quiero referir con eficacia? Se trata de lograr los objetivos tratando de satisfacer los requerimientos mínimos necesarios de lo que nosotros estamos haciendo. Hablo de cantidades, tiempos, esfuerzos, etcétera. Es decir, vamos a suponer que a mí me piden que fabrique plumas. Entonces estas plumas las debo de fabricar con cierta calidad, en cierto tiempo, con ciertos materiales, con ciertos insumos, y al final del día lo que debo de hacer es que la combinación de todos estos insumos me permita hacerlo de manera eficiente, tratar en un momento dado de lograr que todo se haga dentro de los estándares que previamente nos hemos planteado. El siguiente concepto que vamos a manejar sería el objetivo. El objetivo de la administración básicamente siempre va a ser tratar de lograr los fines o los objetivos o las metas que previamente nos hemos planteado. Sin el objetivo perderíamos de vista cuál es el rumbo. Acordémonos, vamos a hacer una analogía. Si yo estoy en alta mar y no tengo ningún punto de referencia sobre del cual guiarme, lo que necesito entonces es una brújula que me permite establecer el objetivo, que me permita saber en dónde está el norte, en dónde está el sur, el este y el oeste, de tal manera que en un momento dado me pueda yo guiar. Entonces, el objetivo de la administración no es otra cosa que guiar a la empresa desde donde estamos hacia donde queremos nosotros mandarla a partir de los recursos que nos han dotado los accionistas o la sociedad en general para tratar precisamente de otorgar a la empresa y a la sociedad productos y servicios que sean valiosos para la misma. La siguiente idea con respecto a la definición sería lo que le vamos a llamar grupo social. Grupo social básicamente se refiere a que en un momento dado
la administración tiene como objetivo básico satisfacer necesidades de las personas, satisfacer necesidades de un grupo social. Si no existe un grupo social que tenga ciertas necesidades, entonces de nada nos sirve la administración, de manera tal que es importante saber que la administración es el medio por medio del cual nosotros en un momento dado vamos a establecer la mejor manera de hacer las cosas. En su segunda lámina hablo un poquito acerca de lo que sería la eficiencia, eficiencia entendida con hacer las cosas bien. No nada más importa hacerlas bien, eso es muy importante. Lo primero que tengo que establecer para una administración eficaz es hacer las cosas correctas y además las cosas bien. Es decir, vamos a suponer que yo me dedico a estar haciendo muy bien mi trabajo, pero al final del día mi jefe me dice, eso no es lo que tú tenías que hacer. Tenías que hacer otra cosa. Oye, pero yo lo hice muy bien. Pues de nada sirve. De nada sirve que trabajemos eficientemente si no estamos haciendo las cosas correctas. Ahora me recuerdo de un ejemplo. Hace poco a mí me invitaron a una boda y entonces me pidieron de favor que no faltara a dicha boda. Esta boda era en una ciudad lejana a mi lugar de residencia. Entonces salí con mucha velocidad para tratar de llegar a ese lugar lejano, a esa ciudad lejana. Sin embargo, no llegaba y no llegaba y no llegaba. De repente recibí una llamada en mi teléfono celular. Resulta ser que yo iba completamente en la dirección incorrecta. Yo iba para el otro lado. En lugar de caminar para la ciudad X, iba yo caminando para la ciudad Y. Entonces, aunque vaya muy veloz, la velocidad no importa si llevo la dirección incorrecta. Luego, entonces, la administración lo que me permite es, primero, antes de determinar la velocidad a la cual quiero llegar, primero debo de determinar si esa es la dirección correcta, si eso es lo que quiero lograr. Entonces, no importa la velocidad, importa el rumbo. Y una vez que hemos establecido el rumbo, ahora sí podemos llegar, no necesariamente muy rápido, sino llegar de manera más eficiente. Otro de los temas que toca esta definición de administración sería la coordinación de recursos. Acordémonos, yo como líder tengo una serie de recursos a mi disposición, recursos humanos, financieros, técnicos, etcétera, etcétera. Lo que hace la administración es integrar todos estos recursos en un esfuerzo coordinado para tratar de lograr los objetivos. Es decir, de nada me sirve tener las computadoras más eficientes si la gente no está capacitada para ocupar los mismos. De nada me sirve tener gente muy capacitada si su motivación está por debajo de la capacidad que tiene para hacer las cosas. De tal manera que uno de los objetivos básicos de la administración es coordinar los esfuerzos para que al final logremos obtener los resultados. Hay una anécdota por ahí de Walt Disney, el dueño inicial de Disneylandia. Una vez iba el señor Disney caminando por su parque de diversiones cuando de repente se le acercó un niño y le preguntó, oiga, señor Disney, ¿es usted el que crea los dibujos animados que yo luego veo en el cine? Y entonces el señor Disney contestó, no, yo no soy el que los crea, yo nada más los visualizo y alguien más, un equipo creativo, es el que me ayuda a hacer esos dibujos. Ah, bueno, entonces usted, señor Disney, seguramente diseñó este bonito parque de diversiones. A lo cual Disney contestó, no, tampoco hago eso. Yo tengo un equipo que se dedica al diseño, un equipo de ingenieros y de arquitectos que diseñan el parque y adecúan las necesidades a las necesidades de ustedes como niños. Bueno, entonces me imagino que usted lleva la parte financiera, usted controla el dinero. A lo cual Walt Disney contestó, no, tengo una persona especialista en este asunto. Y entonces el niño, desesperado porque Disney no se dedicaba a nada, le dijo, bueno, entonces, ¿qué hace usted en el parque? ¿A qué se dedica usted en el parque? Disney se quedó un momento quieto y le contestó, en realidad yo me dedico a coordinar el esfuerzo de cada uno de estos grupos de trabajo. Entonces, si no hubiera esa coordinación, cada quien estaría apuntando hacia un diferente objetivo. Mi labor como directivo, dijo Disney, es coordinar todos esos esfuerzos para que al final todo el conjunto de la organización pueda lograr la meta que nos hemos planteado desde un principio. De ahí la importancia de coordinar los esfuerzos. Y la última palabra básica que contiene la definición de administración sería la productividad. Productividad entendida desde nuestro punto de vista en la relación que existe entre obtener un producto o servicio valioso y qué tanto tiempo, esfuerzo y recurso le tuve que dedicar a la obtención de dicho producto. Es decir, entre mejor lo haga, entre menos desperdicio tenga, hablo de tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, etcétera, entre menos desperdicio yo tenga, más valioso será el producto y más productivo seré yo como empresa. Luego, entonces, la administración básicamente lo que busca es precisamente tratar de que los esfuerzos los coordine de manera productiva para que al final del día obtengamos un producto o servicio que es eficiente para la sociedad. Entonces,
¿Por qué hablar de la administración? ¿Qué importancia para nosotros tiene la administración? En su siguiente lámina podremos platicar un poco acerca de esta situación. ¿Por qué es importante la administración? Uno de los fundamentos básicos de la importancia que tiene este tema de la administración para las organizaciones es que es imprescindible que nosotros tengamos una técnica o una herramienta que nos permita precisamente lograr los objetivos que nos hemos planteado dentro de esta organización. Otra es que es una manera de simplificar el trabajo. Hay tantos elementos que tenemos a nuestra disposición como líderes que en un momento dado, al establecer principios, programas, procedimientos, presupuestos, esto nos permite trabajar de manera más eficiente. Una idea es que también la relación que existe entre la productividad y la eficiencia está determinada por una buena o por una mala administración. Evidentemente, entre mejor administremos nuestra empresa, más productivos y eficientes seremos, de tal manera que la administración es el puente, es el vínculo que me permite establecer la eficiencia contra la productividad. Alineados, los dos nos permiten lograr el objetivo y meta que nos hemos planteado dentro de la organización. Y a través de los principios que tiene la administración nos ayuda a contribuir al bienestar de la sociedad. Y por sociedad no nada más hablo de las personas que reciben nuestro producto o servicio, sino también de las personas que trabajan con nosotros. Es decir, nosotros como líderes en un momento dado lo que estamos buscando es que nuestra gente se sienta a gusto haciendo un producto o servicio de calidad para las personas, de tal manera que si se sienten a gusto, automáticamente van a entregar un producto de calidad. Si la gente no se siente a gusto, es muy probable que entreguen un producto mediocre o de baja calidad. Entonces, de ahí la importancia de contar con elementos que me permitan administrar de manera más eficiente. Pasando a otro punto, ahora platicaríamos un poquito acerca de las características. Ahí en sus láminas, ustedes tienen algunas de las características que posee la administración como un ente que en un momento dado me ayuda a lograr los objetivos de la organización. Una de las primeras características le voy a llamar universalidad, entendida como el hecho de que la administración es importante para un hospital, para una agencia automotriz, para una institución educativa, para una aerolínea, etcétera, etcétera. Es decir, todos necesitamos administrar. Todos en un momento dado hacemos que los esfuerzos y los recursos se coordinen hacia un objetivo, de tal manera que es universal. Piensen un poco en ello. Vamos a suponer que organizamos un viaje a la playa. Entonces, lo que tenemos que hacer es administrar cómo vamos a ocupar nuestros recursos para llegar a la playa. Es decir, necesitamos saber en qué auto nos vamos a ir, con cuánto presupuesto vamos a contar, en qué hotel nos vamos a hospedar, qué vamos a hacer como actividades una vez que estemos allá, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos administrar los recursos llamados tiempo, esfuerzo, dinero, el auto, etcétera, etcétera. Entre mejor coordinemos estos esfuerzos, más eficiente y más feliz será nuestro viaje. Otra de las características que tiene la administración le voy a llamar unidad temporal. A pesar de que la administración se divide en diferentes fases y etapas, al final del día hay una línea muy sutil en cuanto a qué estamos haciendo. Es decir, ya más adelante, con más detalle, en otro tema, vamos a tocar cuáles son las fases de la administración y cuáles son sus etapas. Hay dos fases, una mecánica y una dinámica. Mecánica me quiero referir al proceso mental, al proceso de escribir qué es lo que vamos a hacer. Y la dinámica me quiero referir al hacerlo, ya llevarlo a la práctica, ponernos a hacer lo que en su momento escribimos en un manual, en unas reglas o en unos procedimientos. Entonces, a pesar de que lo vamos a estudiar de manera separada y aislada, cada una de estas diferentes fases y etapas, al final, ya cuando estamos en la organización, no sabemos, no alcanzamos a distinguir, porque hay una línea muy sutil entre cada una de estas diferentes etapas. Es decir, en todo momento estamos ocupando las diferentes etapas y las diferentes fases para lograr los objetivos. De tal manera que es temporal la administración. No tiene un tiempo en el cual nosotros podamos ir determinando, ahora hice esto, ahora hice aquello, sino que se va dando de manera como que muy automática, como que muy fluida. Otra de las ideas básicas aquí es la especificidad. Con esto me quiero referir a que la administración, por ser una ciencia social, así es conceptualizada, por ser una ciencia social, nosotros en un momento dado tenemos diferentes partes que le ayudan a lograr los objetivos. Es decir, se auxilia de diferentes elementos, de diferentes materias para lograr sus objetivos. Materias tales como la sociología, las matemáticas financieras, la antropología, la psicología, etcétera, etcétera. Muchas ciencias y disciplinas ayudan a la administración a lograr sus objetivos.
Sin embargo, la administración como tal la vamos a estudiar de manera aislada para entender cómo podríamos hacer a la organización más eficiente. En el siguiente tema seguiremos platicando un poquito más acerca de las características y la importancia que revierte entender estas para el buen funcionamiento de la administración en las organizaciones. Muy bien, amigos. Para finalizar este tema, me gustaría tratar y hacer alguna reflexión con respecto a lo que hemos venido tratando hasta ahora. Básicamente, ¿para qué está diseñada esta maestría? Esta maestría está diseñada en su concepción básica. El objetivo es que ustedes sean líderes, líderes de excelencia, líderes que en un momento dado puedan, quieran y sepan cómo hacer para que su organización sea más eficiente, más rentable, sea óptima en cuanto al aprovechamiento de sus recursos. Sin embargo, esta maestría es muy especial. No es una maestría presencial, sino que ahora ustedes están estudiando vía Internet. A partir de lo que ustedes van estudiando es lo que van asimilando como conceptos. Entonces, básicamente esta maestría debemos nosotros ahora como líderes de desplegar algunos elementos importantes, tales como la capacidad de aprender a aprender. Lo que hoy día sabemos es muy importante. El cúmulo de información que ahora traemos en nuestro CPU mental es sumamente importante. Sin embargo, ahora surge otra área crítica dentro de nuestro desempeño. Tenemos que aprender a desmenuzar la información que vamos a ir obteniendo en esta maestría para que al final esta información lo podamos plasmar en contenidos valiosos para nosotros, para nuestras organizaciones y para la sociedad en general. Entonces, si lo que estamos enfocados a hacer es aprender a aprender, lo que necesitamos es un método. ¿Cuál método les sugeriría yo? Necesitamos algunas técnicas que nos permitan mejorar nuestro propio aprendizaje. Es decir, ahora somos autodidactas. Nosotros mismos, a partir de los contenidos que vamos a ir mostrando en la maestría, necesitamos aprender a ser autodidacta, aprender a separar aquella información que en este momento realmente me es importante, relevante, suficiente para poder yo tomar ciertas decisiones. ¿Cuáles son las técnicas a grandes rasgos que yo les recomendaría tener o desplegar para ser más eficientes en este autoaprendizaje? Una de ellas le voy a llamar la concentración. La característica que tiene estudiar en línea es que debemos de estar muy concentrados en lo que estamos haciendo. Evitar interrupciones tales como llamadas telefónicas, toquidos en la puerta, de repente que nos llaman a una junta o de repente que estamos muy cansados. Yo les recomendaría, cuando se sienten a estudiar cada uno de los diferentes temas que vamos a ir tratando, traten de hacerlo de corrido, traten de concentrar toda su atención en lo que estamos realmente viendo. Al final del día eso es muy importante. Por otro lado, otra técnica que les recomendaría sería algo que le voy a llamar el pensamiento analítico. Dado que vamos a ir dando muchos contenidos y mucha información a lo largo de esta maestría, lo que necesitamos entonces desplegar es la capacidad de separar. Análisis no es otra cosa que separar un todo en sus partes o en sus componentes más pequeños. Entonces necesitamos pensar analíticamente, separar las ideas, determinar cuáles son las ideas importantes, cuáles no lo son tanto, cuáles son detalles, cuáles son contenidos, etcétera, etcétera, y a partir de ahí poder establecer una jerarquización que nos permita a nosotros saber qué es lo que estamos estudiando. A partir de esto, entonces, una herramienta que me es o nos es muy útil para lograr estos objetivos es el cuadro sinóptico. Necesitamos aprender a hacer cuadros sinópticos, los cuales nos permitan en una sola imagen, en un solo mapa, entender qué es lo que estamos haciendo, desde dónde vamos, hacia dónde vamos y en su caso en dónde estamos para poder ajustar lo que estamos haciendo. Y este cuadro sinóptico tiene mucho que ver con la habilidad que tengamos para sintetizar la información. Un cuadro sinóptico no se trata de hacer un resumen y pegar toda la información en una hoja, nos quedaría una cartulina, sino un cuadro sinóptico se trata de sintetizar, poner los aspectos más relevantes, las palabras clave más importantes que nos permitan a nosotros con esa palabra clave activar nuestra mente para poder desplegar lo que dicha palabra clave tiene alineado o tiene encadenado como información. Entonces, si logramos hacer esto, creo yo, estoy seguro que al final podemos incrementar nuestro aprendizaje y nuestro aprovechamiento con respecto a lo que vamos a ir estudiando en esta maestría. He preparado aquí un pequeño resumen de todo lo que estamos diciendo entonces y de lo que ahora les he platicado. Creo yo que por un lado es muy importante el pensamiento analítico y el pensamiento analítico nos ayuda a separar las ideas.
La separación de estas ideas, la importancia es, o los detalles sería, por un lado, separar las ideas, poder determinar cuáles ideas son importantes, cuáles no lo son tanto y cuáles en un momento dado me ayudan a tomar una decisión. Por otro lado, necesito jerarquizarlas, saber cuáles ideas dependen de cuáles para que en un momento dado no vayamos a poner un subdetalle o un detalle que no es importante, no es relevante, no lo vayamos a poner como una idea clave. Y necesitamos crear cuadros sinópticos. Aquí he puesto yo una idea general de cómo en un momento dado podríamos hacerlo. Miren, tenemos ideas generales. De estas ideas generales partirían las ideas principales que apoyan a esta idea general. En cada idea principal hay ideas complementarias que me ayudan a tener más detalle con respecto a las ideas principales, y al final las ideas complementarias tienen el detalle y en su caso el subdetalle. Es decir, tenemos que ir rompiendo la información para que al final nos quede un cuadro sinóptico. Si lo hacemos con un ejemplo de lo que hemos tratado en este tema, quedaría como sigue. Hemos venido hablando de los principios de administración. Los principios de administración es la idea general. Las ideas principales se referirían a lo siguiente. Por un lado, hablamos de la definición de la administración, ¿qué es? Por otro lado, hablamos de la importancia, ¿por qué debiéramos de administrar a nuestras organizaciones? Por otro lado, hablamos de diferentes características. Lo que hablaremos en el siguiente tema es acerca de las fases. Dentro de las fases vamos a ver que tenemos una fase mecánica y una fase dinámica. Dentro de la fase mecánica tenemos la etapa llamada planeación y la etapa llamada organización. Dentro de la planeación podríamos responder en la empresa qué es lo que tenemos que hacer. La planeación me ayuda a determinar hacia dónde voy, en dónde me visualizo, qué quiero en el futuro lograr. La organización me responde a la pregunta cómo hacerlo. Es decir, ahí yo tengo que poner una estructura que dé un orden y me ayude a lograr la estrategia que he planeado en el pasado. Después, en la fase dinámica, tenemos las etapas de dirección y la etapa de control. En la dirección, ahí nosotros tenemos que determinar quién va a hacer las actividades que nosotros como líderes hemos planeado en el pasado para que entonces se concreten y al final del día obtengamos en la empresa productos y servicios valiosos. Y por otro lado, la última etapa sería la etapa de control, en la cual yo como líder me tengo que sentar con todo mi equipo de trabajo para determinar cómo es que hemos hecho el trabajo. ¿Lo hicimos bien? ¿Llegamos a tiempo? ¿Nos quedamos cortos? ¿Nos gastamos más del recurso? ¿Cómo es que lo hicimos? Entonces, aquí les estoy mostrando en un momento dado cómo podríamos establecer un pensamiento analítico que nos ayude a partir de las habilidades a incrementar nuestro aprovechamiento con respecto a esta maestría. Les sugiero que sigan estas ideas en un momento dado. Creo que son valiosas para poder lograr lo que nosotros hemos planeado.